Aún te quedan en el pelo trazos de un mundo antiguo y las sombras de tu andar con la cara al viento y el olor del mar. Te quedan los alimentos y las bromas y las semillas, los peces y los molinos que has sembrado por doquier. Irás a casa del escritor a contar los pasos y los caminos, y en casa del sembrador cerrarás un libro, un libro. Y después entonces ya empezó con el asunto de la alfabetización, porque todo el mundo éramos un poco ignorantes, no sabían leer ni escribir. Entonces él empezó con eso. Yo pienso que fue un sacerdote controvertido, como todas las personas con ideas originales e ideas que se salen un poquito del contexto del tiempo en que les toca vivir. Impregnó en todos nosotros como esa vocación de servicio a la gente que no existía en ninguna otra empresa. Creo que realmente no ha tenido el país en ese campo un protagonista que haya cumplido una obra de tal dimensión en su extensión y en su profundidad que Monseñor Salcedo. Casi medio siglo atrás, en 1947, José Joaquín Salcedo, recientemente ordenado como sacerdote, emprendió viaje. Los campesinos de Sutatenza en Colombia serían su destino, inspiración y aliados. El espigado soñador golpeó a los corazones de la gente, ayudado por una máquina de cine y un transmisor de radio, y comenzaron a abrirse las mentes. Una vez reconocida la fe y apreciados los valores y las tradiciones, se planteó el objetivo: capacitarse para vivir con dignidad. Así nació Acción Cultural Popular, ACPO, obra pionera en el mundo en el uso sistemático de medios de comunicación para la educación popular. Un incontable número de mensajes útiles para alcanzar este ideal de dignificación humana han sido difundidos por ACPO desde entonces, pero aún hay miles de caminos por recorrer en el campo. Cuando muera, debe tenerse en cuenta, antes que cualquier otra consideración, mis fundamentos ideológicos y sociales. Fui un hombre de pocas ideas, muy concretas y claras. Obré siempre en consecuencia. Monseñor siempre fue un empecinado, yo diría un terco, en la tesis de que Colombia no salía adelante, no tendría realmente riqueza, desarrollo, si no le daba cultura al pueblo campesino, si no educaba al colombiano. Él sí fue un convencido de que nuestro desarrollo, nuestra riqueza, nuestra prosperidad, digamos, nuestras mejores posibilidades dependían de tener un pueblo educado. Él fue el primero que hizo realidad lo que actualmente es un eslogan de la UNESCO, la educación para todos. O sea, Monseñor pensó que no bastaba con educar a una élite o a un grupo específico de la población y darle esa oportunidad, sino que era necesario trabajar los programas de educación para que llegaran a todo el mundo, en todas partes y durante toda la vida. O sea, él no solamente habló de educación para todos, sino lo que se llama ahora la educación permanente, la educación continuada. Él siempre decía enseñar a enseñar ante todo.
no sé si recojo exactamente su frase, pero sí su alcance. Lo que hay es enseñar mentes para que a su vez puedan enseñar, multiplicando la semilla sembrada. Akpo vino a llenar un vacío inmenso. Akpo vino a ser el compañero, el amigo de la gente que vivía en las montañas o en los llanos, pero aislada, separada. Vino a ser precisamente un colaborador, un compañero grande que sabía un poco más, que le daba la oportunidad a uno de saber que sabía algo y que podía desarrollarse y que cada uno podía ser líder. Yo creo que ha sido una de las obras más grandes en nuestro país y debido a eso muchos, entre ellos yo, creo que nos hemos superado. Como alumno que fui de las escuelas radiofónicas de Sutatensa, creo que para Monseñor Salcedo educar era generar en la mente de los seres humanos dos cosas. Primero, el reconocimiento de seres distintos en la naturaleza, de seres inteligentes, de seres capaces de transformar y de transformarse. Y por otro lado, de que el proceso educativo era eso, un proceso. De tal manera que la palabra noción, la palabra que sintetiza lo que él pensaba por educación, es algo dinámico, no es algo estático. Es algo en lo cual también yo creo que él se adelantó a muchos de los pensadores actuales sobre el tema de la educación, inclusive al mismo Paulo Freire, que editó sus libros posteriormente y que hablaba de los términos, de las palabras guías, de las palabras clave. Por educación entendía él enseñarle al pueblo no solamente la parte espiritual y ética, sino los métodos de vida. Él le daba mucha importancia a que el pueblo supiera vivir, que invirtiera bien sus recursos, que trabajara, que viviera decentemente, que respetara el hogar. De modo que era una educación integral. Ahí enseñaban de todo, enseñaban en primer lugar a leer y escribir, en segundo lugar a vivir bien, aseados, a cocinar en el fogón alto, que también fue otra obra de Monseñor Salcedo. No, es que si yo me pongo a enumerarle todo lo que él nos enseñó, por lo menos llevamos una semana, todo lo que él hizo aquí. Yo pienso que para Monseñor educar era sacar al hombre de la ignorancia y elevarlo a la dignidad de persona, en todos los sentidos, como él lo llamaba, la educación fundamental integral. Se puede decir que a nivel de las personas se logró la valoración y, dijéramos, autovaloración del mismo pueblo campesino olvidado y despreciado. El que la gente fuera capaz de identificarse con una serie de posibilidades, de potencialidades y ser capaz de desarrollarlas y ponerlas al servicio del trabajo, del mejoramiento individual, familiar y comunitario. Acción Cultural Popular ha sido la institución de educación no formal más grande, de mayor duración y de mayor extensión que ha existido no solamente en América Latina, sino que yo creo que en el mundo entero. Para poder probar esta aserción, yo quiero dar unas cifras. Acción Cultural Popular llegó a tener 250.000 personas que seguían en forma permanente las clases que se daban a través de la radio. Y tenemos los nombres y los apellidos. Y tenemos las cartas que nos enviaron en la medida en que ellos iban aprendiendo. Hemos sido pioneros en la educación a distancia, en la educación no formal, en la educación para adultos, en la educación en la vida, con la vida, para vivir, convivir, dejar vivir. La única razón de toda esta organización de acción cultural es darle al pueblo campesino
la oportunidad de que ellos sean los personajes de su propio desarrollo. El niño es el símbolo de la nueva vida. Cadena Sudatensa, por todos los niños del mundo. Radio Sutatensa fue el elemento más importante que tuvo Acción Cultural Popular para los campesinos, y no solamente para los campesinos, sino para toda Colombia. Hoy cuando uno habla de Radio Sutatensa, se habla con nostalgia. Ese lo había traído por medio de una comunicación con los radios, radio pequeñito, Radio Sutatensa Toxiva. Y ahí fundaron escuelas radiofónicas. Los que compraron en las veredas, ahí mismo entonces formaron sus escuelas radiofónicas, y allá iba todo el que quisiera ir a aprender allá iba. Yo pienso que Salcedo vio a la radio como el medio a través del cual podía llegar a mayor cantidad de gente, y detrás del micrófono el maestro. Lo que quizá no alcanzó él a vislumbrar en un comienzo era que detrás del micrófono, o mejor, detrás de un receptor de radio, a la distancia, iba apareciendo al primer gran líder y maestro formado a través de la radio, el auxiliar inmediato. El auxiliar inmediato era una persona de la misma familia o del mismo grupo de vecinos que sabía un poquito más que los demás. Tenía algunas ventajas sobre el resto del grupo. Y él se convirtió en una especie de puente, de intermediario, de interlocutor entre el locutor profesor del programa y el grupo de alumnos que escuchaban el mismo. Este auxiliar inmediato de verdad revolucionó el sistema de educación por radio. Me gustaban más que todo las clases que daban por la radio, en las clases de las escuelas. Uno se adelantaba mejor cuando uno estaba en la escuela y escuchaba, se adelantaba mejor. Se vio entonces la necesidad de acompañar la radio, que fue el primer instrumento utilizado, con uno adicional, y entonces aparecieron los materiales impresos. Primero unos carteles enormes, creo que eran como de 70 por 100 centímetros, y servían para establecer entonces una especie de medio audiovisual. Y aparecen entonces las cartillas como pequeños impresos, síntesis de contenidos importantes de esa educación fundamental integral. Posteriormente aparece la biblioteca rural, la biblioteca popular, en donde los temas de educación fundamental integral se van ampliando, se explican, se complementan. El semanario El Campesino era como el maestro pero gráfico, ¿no? Era el documento más actualizado que semanalmente le llegaba a los campesinos del país para dos cosas, para informarlo y para formarlo. Se vio la necesidad de que esos auxiliares inmediatos se prepararan mejor, se capacitaran. Entonces había que llevarlos a alguna parte a hacer ese trabajo con ellos. Fue así como entonces apareció el programa de los institutos campesinos en 1954. Pudiéramos también decir que hubo otros medios complementarios, por ejemplo la correspondencia, que sirvió como elemento de respuesta a lo que la gente pensaba y hacía gracias a la influencia de los mensajes en los otros medios. Siempre se comienza por la columna de la derecha. Señalemos palabra por palabra. Leamos. Apareció el discoestudio. Es un sistema en donde la persona aprende a leer y escribir y las 4 operaciones matemáticas básicas en cerca de 90 horas de dedicación al sistema. Después vino la televisión. Casualmente en los mismos institutos se comenzó a hacer este desarrollo para poner en contacto a los campesinos que iban a los institutos de líderes con este medio de comunicación. Bueno, el invento revolucionario de Monseñor en medios de comunicación fue haber encontrado lo que después denominamos el uso combinado y sistemático de los medios para la educación, que consiste básicamente en que
hay que agarrar, o hay que captar, o hay que utilizar lo mejor de cada medio y complementarlo con lo mejor de los otros medios para lograr el efecto educativo. Yo pienso que son perfectamente vigentes todas las ideas de él en cuanto a la educación, son vigentes las ideas en cuanto a la utilización de los medios masivos de comunicación. Hoy día ya habrá que agregar otras versiones que nos entrega la tecnología. Indiscutiblemente se ha hecho una tarea muy importante y millones de campesinos han logrado recibir la influencia positiva del mensaje de Acción Cultural Popular, pero todavía queda muchísima tarea por hacer. El Evangelio y Jesucristo es servicio al prójimo. Esa caridad de Cristo fue el motor de todo lo que hice para educar al pueblo. No creí en la caridad paternalista, política y demagógica. Cada hombre tiene la misma dignidad de cada uno de nosotros. Era un sacerdote que no era del común. Tenía una comprensión del sacerdocio como sacerdocio servicio. Era un servidor del pueblo. Yo a Monseñor Salcedo lo considero como un tipo de sacerdote, un apóstol de los tiempos y muy revolucionario, pero revolucionario de la educación y de la dignidad del hombre. Las clases pobres del país fueron entendiendo cómo tenían una tarea en el orden de mejoramiento, de progreso, de cambio. La realidad cristiana, por ellos mismos ejecutada. Eso es supremamente importante. Eso hizo Acción Cultural Popular. Eso hizo Monseñor Salcedo. Yo para mí tengo que puede ser Monseñor Salcedo fue modelo para todo el mundo porque después de él no hubo otro sacerdote, otra persona que hacía entusiasta para sacar el pueblo de la ignorancia, al campesino. Para algunos yo creo que fue un problema, o sea, para algunas personas fue incómodo porque pues cuando no todo el mundo piensa igual, pues obviamente se generan conflictos. Pero para otras personas a lo mejor fue como un líder que les hizo pensar más en el papel como sacerdotes aquí en la tierra. Supongo que entre los sacerdotes realmente no tuvo envidias en el mal sentido, pudo haberlas tenido en el sentido de que yo quisiera hacer algo como lo que él está haciendo y ojalá pudiera hacerlo mejor, pero envidias porque él está haciendo esto, no. Poquitos entendieron su obra. Para mí hubo al principio, de acuerdo con el episcopado, indudablemente, que lo recibió muy bien al principio, porque después se fue distanciando, porque no era la persona sometida en esa forma. Llegó un momento en que quizá por la retirada un poco del episcopado, también el sacerdocio en buena parte fue dejando la obra, fue retirándose de Salcedo y llegó el momento pues en que quisieron prácticamente aislarlo. Para nuestra vida espiritual significó mucho. Es que nosotros para la vida espiritual y para la vida corporal fue un cambio muy grande lo que significó Monseñor Salcedo y Acción Cultural. Monseñor Salcedo fue, creo yo, muy desconocido cuando decimos el clero colombiano, pero quienes tuvieron el privilegio de conocerlo vieron a un hombre excepcional, a un hombre de una gran inteligencia, a un hombre muy empeñado en el conocimiento serio de problemas del país, a un hombre que congregó inteligencia y que produjo
efectos que me parece que no son suficientemente reconocidos en Colombia, ya sea en la comunidad civil o aún en la misma eclesiástica. Lo que queremos es un pueblo orgulloso de su propio valor, orgulloso de su importancia, orgulloso de las maravillas de su inteligencia, orgulloso de todo lo que ellos pueden hacer, orgulloso del porvenir que van a obtener. Esa es la razón de todo lo que aquí sucede. Este hombre fue un verdadero director de orquesta. Él supo interpretar, él supo ser además autor y también fue un comandante de sus ejércitos. Él fue un verdadero estratega. El hombre sabía que tenía que ganar la guerra y tenía que ganar también las batallas y las planeaba hasta el más insignificante detalle. Yo digo que no lo podríamos medir como un administrador, sino que era un hombre capaz en sus empeños de mover montañas. Era un empecinado. Cuando él tenía en su mente una idea, la había concebido, la había analizado, la había madurado, la ponía en marcha con una tenacidad, yo diría casi con una terquedad, a veces desesperante, porque el puerta que no se le abría golpeaba varias veces. Yo recuerdo muchas iniciativas donde sectores de la iniciativa privada como sectores del gobierno siempre pensaron que a Monseñor se le podía invitar a otras tareas y realmente él supo siempre mantenerse en la que él había diseñado. Un verdadero guía, pero que cuando tenía que mandar, mandaba sin ninguna consideración, pero al mismo tiempo era un compañero, de modo que fue un verdadero ejecutivo y de vez en cuando casi dictador. La virtud de un ejecutivo se mide por sus obras, ¿no? Una persona que sale de una población casi olvidada, que no pertenece ni a una familia rica ni a una familia que pudiéramos llamar de las privilegiadas del país, y que logra construir una empresa de la magnitud de Acción Cultural Popular, una institución que era dueña de 5 empresas distintas. Pues esto como ejecutivo lo define, o sea, es una gesta. Pero lo que le importaba especialmente era que la empresa se proyectara con unos objetivos sociales claros. Dentro de las prioridades más que la utilidad económica, él siempre miró en esos empeños los objetivos sociales. Por eso yo, si me permite decirlo en 2 palabras, él era un empresario social. Estos jóvenes deben tener como meta el progresar. Por la mañana piensan en progresar. Al mediodía tienen la obsesión de progresar. Y cuando van a la cama piensan en que tienen que progresar. Ser amigo de Monseñor no era ser amigo de Monseñor, era ser amigo de sus ideales, de su manera de pensar y en cierta manera ser copartícipe de una manera o de una forma de mirar el mundo. Y por eso realmente no eran muchos los que podían acceder a ese título de amigos con Monseñor Salcedo. Si al amigo tenía que decirle algo, que corregirle algo, no tenía inconveniente en hacerlo. Pero asimismo, si tenía que aplaudir la buena obra para estimular al que lo había hecho, lo hacía con todo gusto. Para mí fue el amigo sincero, verdadero y de todo tiempo. Yo diría que me falta, Monseñor. Me falta el educador. Me falta el hombre de quien aprendí mucho.
Me falta el catedrático que sin egoísmo me dio o me llevó a conocer muchas de sus enseñanzas. Me falta el amigo de mi esposa y de mis hijos, el amigo de mi hogar. Uno quiere a los amigos, tiene fe en ellos, tiene confianza. Una anécdota quizás dolorosa es la que recuerdo del día de la muerte de Joaco. Cuando yo llegué a saludarle y le dije, estoy acompañándote, estoy contigo, aquí llegué, él estrechó mis manos con las suyas, me miró y se quedó en silencio. En la víspera le había dicho a mi esposa, su hermana, Salas, ¿dónde está Salas? ¿Por qué no viene Salas? Inclusive va a llegar a tarde hasta mi muerte. Estoy esperándolo. Y él me esperó. Yo llegué y tuve el honor y la pena de ayudarle a emprender el viaje a la eternidad. Yo creo que a ACPO le debo lo que soy. Porque antes que darme cosas, me enseñó a reconocer que yo valgo como ser humano y que yo puedo. Menos mal que lo tenemos ahí. Yo siempre voy y le digo cuando necesito alguna cosa. Le digo, ay, Monseñor Salcedo, desde el cielo ayúdenos. Monseñor, no olvide a los campesinos. Siga luchando por ellos, que es una riqueza que está sin descubrir. El gran problema es que seguimos nosotros hablando de que esto es un país subdesarrollado y que hay otros países que son desarrollados. Esta es una grave equivocación. Los desarrollados no son los países, los desarrollados son los hombres. No olviden ustedes esto. Deja que tu rostro y tu voz, deja que tu rostro y tu voz en la voz de otros te definan. Y asómate a nuestro espacio cabalgando Quijote entre tus obras y venciendo a los molinos gigantes. Irás a casa del escritor a contar los pasos y los caminos. Y en casa del sembrador cerrarás un libro.